Una noche de sentimientos no expresados nos acercó más, cambiando todo de una manera que no podría haber anticipado. Todavía recuerdo el día en que John se mudó, cómo todo en la casa se sintió reorganizado para dejar espacio para alguien nuevo. Mi mamá se había vuelto a casar y de repente éramos una familia mixta con historias y peculiaridades compartidas. No era solo un nuevo padrastro, era John, mi nuevo hermanastro, con su propio mundo fusionándose con el nuestro. Sean era el tipo de persona que no podías ignorar. Tenía una confianza tranquila, como si no sintiera la necesidad de demostrar nada a nadie. Su habitación estaba justo enfrente de la mía, y esa primera semana recuerdo haberlo escuchado desempacar, escuchar cajas deslizarse por el piso, pasos mientras caminaba de un lado a otro arreglando las cosas. Al principio no hablamos mucho, solo asentimientos de cortesía en la cena y tal vez un «pasa la sal, por favor». Supongo que ambos estábamos tratando de averiguar dónde encajábamos en esta nueva configuración. Pero había más en él de lo que vi a primera vista. Cuando pensaba que nadie lo estaba mirando, parecía relajarse, como si llevara un lado diferente de sí mismo. Empecé a fijarme en pequeñas cosas, como cómo tarareaba para sí mismo por las mañanas cuando preparaba el café o su costumbre de golpear ligeramente la mesa con los dedos, un ritmo que solo él parecía conocer. Se reía de cosas que yo ni siquiera pensaba que fueran graciosas y, de alguna manera, yo también me encontré riéndose. Una tarde, mi mamá y mi padrastro salieron a pasar el día, y solo estábamos John y yo. Estaba en mi habitación, perdido en un libro, cuando llamaron suavemente a mi puerta. Levanté la vista y lo vi apoyado en el marco de la puerta, con una mano metida en el bolsillo. ¿Estás ocupado?, Serenia preguntó. La verdad es que no, respondí, dejando el libro. Esbozó una rápida sonrisa. Muy bien, encontré algunos DVDs viejos en el sótano y pensé que podríamos ver uno, si te apetece. Acepté y bajamos a la sala de estar. Había elegido alguna película de acción de años atrás, del tipo con explosiones dramáticas y diálogos que no siempre tenían sentido. Pero fue divertido, y antes de darme cuenta, me estaba riendo, atraído por la película y olvidando, solo por un momento, que John y yo éramos prácticamente extraños viviendo bajo el mismo techo. A medida que avanzaba la película, me di cuenta de lo cómodos que nos habíamos vuelto. Compartimos miradas rápidas durante las partes divertidas, nos reímos de los momentos absurdos y muy pronto se sintió natural, como si hubiéramos sido amigos todo el tiempo. Pero luego, a medida que pasaban los créditos, me di cuenta de que el silencio que llenaba la habitación se sentía diferente, más pesado. Los dos nos quedamos allí sentados, sin que ninguno de los dos se moviera para romperlo, simplemente dejando que se prolongara. Podía sentir esta extraña tensión, no en el mal sentido, sino como si ambos estuviéramos esperando que algo sucediera. Fue un momento tranquilo, y sin embargo, era como si hubiéramos tenido toda una conversación sin decir una palabra. Finalmente rompí el silencio con una leve carcajada. Bueno, esa película fue algo, dije, con la esperanza de sacudirme lo que se estaba gestando en el aire entre nosotros. John soltó una risita frotándose la nuca. Sí, algo es definitivamente la palabra. Hizo una pausa, me miró y luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Asentí con la cabeza, curioso por lo que diría. ¿Crees que es raro? Ya sabes, ¿de repente somos familia? Su voz era ahora más suave y me miraba de una manera que no lo había hecho antes, casi como si estuviera tratando de medir mi reacción. La pregunta me pilló desprevenido. Era algo que yo mismo me había preguntado, pero escucharlo decirlo en voz alta, de alguna manera lo hizo real. Sí, un poco, supongo, admití. Pero creo que es solo porque todo es nuevo. Tal vez en unos meses se sienta normal. Él asintió lentamente, como si considerara mi respuesta, y luego sonrió. Supongo que tienes razón. Es solo... no sé. Se siente como si nos saltáramos unos pasos. Como si hubiéramos pasado de extraños a familia sin llegar a conocernos realmente.
Hubo una pausa y pude ver que seguía pensando. Finalmente dijo: tal vez deberíamos arreglar eso. No estaba seguro de a dónde iba con esto, pero me di cuenta de que estaba de acuerdo. Está bien, entonces, ¿qué sugieres? Una sonrisa juguetona se extendió por su rostro. ¿Qué tal si hacemos algo totalmente aleatorio? Algo que no se sienta como si fuéramos solo nuevos hermanastros, o lo que sea. Justo 2 personas pasando el rato. Antes de darme cuenta, estábamos asaltando la despensa en busca de bocadillos, agarrando papas fritas, refrescos, lo que pudiéramos encontrar. Se sintió espontáneo y divertido, como si estuviera redescubriendo una parte de mí misma que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba. Nos dirigimos al patio trasero, donde el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la hierba. John tiró una manta al suelo y nos tumbamos, viendo cómo el cielo cambiaba de azul a naranja y a rosa cuando el sol empezaba a ponerse. Mientras estábamos sentados allí, comiendo bocadillos y señalando formas en las nubes, me di cuenta de que no me había sentido tan relajado en mucho tiempo. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Era como un espacio compartido, un lugar donde las palabras no eran necesarias. Sentí que habíamos dejado atrás las etiquetas de vos hermanastros y familia, y éramos solo 2 personas disfrutando de la compañía del otro. En un momento dado, John rodó de lado, apoyando la cabeza en su mano. «Dime algo sobre ti que no sepa», dijo, con un brillo travieso en los ojos. Pensé por un momento, sintiéndome extrañamente vulnerable, pero extrañamente bien con eso. «Está bien», comencé. Solía estar aterrorizado por las tormentas eléctricas cuando era niño, como escondido debajo de la cama, aterrorizado. Se echó a reír, no de una manera burlona, sino con genuina diversión. «Lo entiendo», dijo. A mí me pasaba lo mismo, excepto que mi escondite estaba en el armario. Era algo pequeño, pero en ese momento sentí que había encontrado un aliado, alguien que entendía partes de mí que normalmente no compartía, y me di cuenta de que él sentía lo mismo. La noche se alargaba, y era como si el universo nos hubiera regalado este momento de tranquilidad para ser. Compartíamos historias, cosas tontas, cosas serias, todo lo demás. No hubo juicio, ni presión. Solo 2 personas conectando, construyendo algo que se sintiera real y significativo. Finalmente, volvimos a entrar, ya que la tarde había dado paso a las primeras estrellas en el cielo nocturno. Subí las escaleras a mi habitación, con la mente todavía bulliciosa con los acontecimientos del día. Era extraño. Nunca había imaginado que John y yo conectaríamos de esta manera, que encontraríamos una amistad, tal vez incluso algo más profundo. Pero incluso mientras yacía en la cama, el recuerdo de nuestro tiempo juntos persistía. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto era solo el comienzo, que había mucho más que no se decía entre nosotros, y no podía esperar a saber qué podría ser. Los días siguientes transcurrieron en una extraña borrosidad. John y yo no nos evitábamos el uno al otro, pero había un acuerdo tácito para mantener las cosas casuales. Todavía saludábamos con la cabeza en el desayuno, intercambiábamos comentarios rápidos al pasar, pero las cosas se sentían diferentes ahora. Había un borde en nuestras interacciones, algo que no podía expresar con palabras. Una noche me encontré en la cocina preparando un bocadillo nocturno. Había silencio, solo el zumbido de la nevera y el suave tic-tac del reloj de pared. Estaba untando mantequilla de maní en una rebanada de pan cuando escuché pasos detrás de mí. Me volví para ver a John como si acabara de despertarse, frotándose los ojos y bostezando. ¿Tampoco has podido dormir?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. Supongo que no, respondí con una pequeña sonrisa, tratando de sacudirme el nerviosismo que se arrastraba dentro de mí. ¿Tienes hambre?, él asintió, acercándose para apoyarse en el mostrador a mi lado. Había un consuelo familiar en la forma en que estaba allí, relajado y cerca, como si hubiéramos estado haciendo esto desde siempre. ¿Sabes? No esperaba que se sintiera así.
dijo al cabo de un momento, apartando la mirada. ¿Te sientes como qué? Pregunté, sintiendo que los latidos de mi corazón se aceleraban. Todo esto de la nueva familia, dijo con una risa seca. Pensé que sería incómodo, incluso incómodo. Pero es diferente, en el buen sentido. No sabía qué decir, así que solo asentí, con los ojos fijos en el sándwich a medio hacer que tenía en la mano. Podía sentir el peso de su mirada sobre mí y me hizo sentir expuesta, vulnerable, de una manera que no esperaba. Rompió el silencio con una suave carcajada. Supongo que estamos atrapados el uno con el otro, ¿eh? Supongo que sí, murmuré con el corazón palpitante, las palabras saliendo casi como un desafío. Había una intensidad silenciosa en el aire, algo tenso y tácito flotando entre nosotros. Los dos lo sentimos, pero ninguno de los dos se atrevió a decirlo en voz alta. Los días pasaron, pero las cosas no se calmaron. En todo caso, solo parecieron intensificarse. En casa, intercambiábamos miradas al otro lado de la habitación, pequeños gestos que decían mucho sin decir una palabra. Era como una conversación silenciosa que teníamos, algo que solo nosotros podíamos entender. Ahora había una tensión entre nosotros, una energía que era a la vez confusa y emocionante, y persistía en cada interacción. Un sábado, mi mamá y mi padrastro anunciaron que saldrían por la noche, algo así como una cena con amigos. No pensé mucho en ello, hasta que me di cuenta de que eso significaba que John y yo estaríamos solos en casa. Ese nerviosismo familiar burbujeaba dentro de mí, aunque no sabía por qué. Habíamos pasado tiempo juntos antes, claro, pero esto se sentía diferente, se sentía cargado. Después de que se fueron, John sugirió que viéramos otra película juntos. Nos acomodamos en el sofá, él en un extremo, yo en el otro. Podía sentir el espacio entre nosotros como si tuviera kilómetros de ancho, a pesar de que estábamos a solo unos metros de distancia. La película comenzó, pero realmente no estaba prestando atención. Mi mente estaba acelerada, atrapada en un torbellino de pensamientos que no podía desenredar. A mitad de la película, John se movió en su asiento. «Oye», dijo en voz baja, «¿estás bien?» Asentí con la cabeza, pero debió de ver algo en mi expresión porque hizo una pausa en la película y se volvió para mirarme. «¿Estás seguro?» Había una sinceridad en su voz que me tomó desprevenido. Era como si pudiera ver a través de cualquier máscara que yo hubiera estado tratando de usar, hasta la confusión y la incertidumbre que había debajo. Dudé y finalmente hablé. Es solo que toda esta situación se siente diferente, ¿sabes? Él asintió, su mirada inquebrantable. Sí, lo entiendo. Honestamente me he estado sintiendo de la misma manera. Es como si hubiera algo tácito entre nosotros, y no sé qué hacer con eso. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire estaba cargado de tensión y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Se sentía como si estuviéramos al borde de algo enorme, algo que podría cambiarlo todo si lo permitimos. Y una parte de mí quería saltar para ver a dónde podía llevarnos esta extraña conexión entre nosotros. Pero otra parte de mí estaba aterrorizada, aterrorizados por lo que podría significar, por lo que podría hacer con el delicado equilibrio que habíamos encontrado en esta nueva familia. No quería arriesgarme a perder la frágil amistad que habíamos construido, pero tampoco podía negar la atracción que sentía, la forma en que mi corazón se aceleraba cada vez que él estaba cerca. John pareció percibir mi vacilación. Me dedicó una pequeña sonrisa, casi como para tranquilizarme. Mira, lo entiendo si esto se siente raro. Honestamente, tampoco sé qué significa nada de esto. Pero tal vez no tengamos que resolverlo ahora mismo. Tal vez solo que las cosas sean. Había una suavidad en sus palabras, una especie de comprensión que alivió parte de la tensión que sentí. No me presionaba, no me exigía nada. Él era simplemente allí, esperando, dejándome encontrar mi propio camino a través de la confusión. Fue una amabilidad que no esperaba y me hizo sentir que tal vez, solo tal vez,
esto no era tan imposible como parecía. La noche continuó y volvimos a ver la película, aunque ninguno de los dos estaba realmente mirando. Nuestras conversaciones se volvieron más tranquilas, más profundas, como si estuviéramos quitando las capas de lo que éramos poco a poco. Le conté cosas que nunca antes le había contado a nadie, secretos y miedos que había mantenido ocultos durante años. Y él escuchó, realmente escuchó, de una manera que me hizo sentir vista, comprendida. En la penumbra de la sala de estar, se sentía como si fuéramos las únicas dos personas en el mundo. Las paredes de la casa se desvanecieron, el tic-tac del reloj desapareció, y todo lo que quedó fue este momento, esta conexión que ninguno de los dos pudo explicar completamente. Era aterrador y estimulante a la vez, como estar al borde de un acantilado y atreverse a mirar hacia abajo. Finalmente, nos quedamos en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. La película había terminado hacía mucho tiempo, pero ninguno de los dos se movió para levantarse. Nos quedamos sentados allí, uno al lado del otro, dejando que el silencio se asentara sobre nosotros como una manta. Era un silencio cómodo, del tipo que hablaba de comprensión y confianza, pero debajo de todo, todavía estaba esa tensión, esa pregunta tácita que se cernía entre nosotros. Finalmente, John se volvió hacia mí, con una expresión ilegible. Escucha, si esto alguna vez llega a ser demasiado, si alguna vez te sientes incómodo, solo di la palabra, ¿de acuerdo? No quiero empujarte a algo para lo que no estés preparado. Asentí con la cabeza, agradecido por su comprensión. Se lo agradezco, realmente, significa mucho. Hubo un momento de silencio y luego extendió la mano, descansando suavemente su mano sobre mi hombro. Fue un simple gesto, nada más, pero se sintió como una promesa, una seguridad de que, pasara lo que pasara después, lo resolveríamos juntos. Pero a medida que avanzaba la noche, no podía quitarme de encima la sensación de que estábamos al borde de algo grande, algo que lo cambiaría todo si lo permitíamos. Y por mucho que traté de ignorarlo, traté de alejarlo, sabía que en el fondo, una parte de mí quería dar ese salto. Terminamos quedándonos dormidos en el sofá, uno al lado del otro. El peso de las emociones del día finalmente nos alcanzó. Por la mañana me desperté y lo encontré todavía allí, con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá y el rostro tranquilo por el sueño. Por un momento me limité a observarlo, contemplando el tranquilo subir y bajar de su pecho, la forma en que la luz de la mañana suavizaba sus rasgos. En ese momento de tranquilidad, algo cambió dentro de mí. No sabía lo que significaba, ni a dónde me llevaría, pero sabía una cosa con certeza: las cosas nunca iban a ser iguales. A la mañana siguiente de esa noche en el sofá, las cosas se sentían diferentes. Al principio fue sutil, solo un cambio en la forma en que nos movíamos el uno con el otro. Había una conciencia silenciosa entre nosotros, un entendimiento tácito de que algo había cambiado, incluso si no podíamos expresarlo con palabras. Hicimos los movimientos habituales, el desayuno, la charla trivial, la tranquila rutina de un sábado por la mañana. Pero el aire entre nosotros se sentía cargado, como si cada mirada y cada movimiento estuvieran llenos de significado. Más tarde ese día, John sugirió que fuéramos a dar un paseo. Deambulamos por las calles conocidas, pasamos por casas y parques, y las escenas habituales de nuestro vecindario de alguna manera adquirieron una sensación diferente. Era como ver todo a través de nuevos ojos, cada paso lleno de la silenciosa emoción de algo nuevo que se desarrollaba. Al principio hablábamos de cosas aleatorias, películas favoritas, recuerdos de la infancia, sueños para el futuro, pero no pasó mucho tiempo antes de que nuestra conversación se convirtiera en temas más profundos, el tipo de cosas que no se suelen compartir con cualquiera. Mientras caminábamos, rozaba la mía con su mano, un gesto aparentemente inocente, pero que cada vez me estremecía. Era como si estuviéramos probando los límites de esta nueva conexión, viendo hasta dónde podíamos llegar sin cruzar la línea.
y con cada paso, con cada toque, la tensión crecía, creciendo como una tormenta a punto de estallar. Finalmente, nos encontramos junto al lago en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, alejado de los senderos habituales, un lugar donde podías sentarte y escuchar el chapoteo del agua contra la orilla. Nos acomodamos en un trozo de hierba cerca del borde. El silencio entre nosotros era cómodo pero eléctrico. Se sentó cerca, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir el calor que irradiaba de él, y fue como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros dos en ese lugar tranquilo y apartado. Durante un largo momento nos quedamos allí, sentados, sin decir ninguna de las dos una palabra. Podía sentir el peso de lo tácito flotando en el aire, la tensión aumentando con cada segundo que pasaba. Y entonces, casi sin pensarlo, me volví para mirarlo. Su mirada se encontró con la mía, intensa e inquebrantable, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Realmente no sé cómo decir esto, murmuré, mi voz apenas por encima de un susurro, pero siento que hay algo aquí, algo entre nosotros. Sus ojos se suavizaron, una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Yo también lo siento, dijo con voz firme y tranquilizadora, y me asusta un poco, pero tal vez esté bien. Había una vulnerabilidad en su expresión, un tipo de apertura que no había visto antes. Era como si me dejara ver una parte de sí mismo que normalmente mantenía oculta, una parte de él en la que solo me confiaba a mí. Y en ese momento sentí una abrumadora sensación de gratitud, como si me hubieran dado algo raro y precioso. Sin pensarlo, me acerqué más y él no se apartó. Nuestras caras estaban ahora a pocos centímetros de distancia y podía sentir su aliento cálido contra mi piel, un ritmo tranquilo que coincidía con el mío. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonaba en mi pecho como un tambor, y por un momento todo lo demás se desvaneció. El mundo, el lago, los sonidos lejanos de la vida a nuestro alrededor. Todo lo que importaba era este momento, esta conexión y la atracción silenciosa e innegable que nos acercaba. Luego, lentamente, casi vacilante, acortó la distancia que nos separaba. Sus labios se encontraron con los míos en un beso suave y gentil, uno que hablaba de todas las cosas que no habíamos dicho, de todos los sentimientos que habíamos tenido demasiado miedo de expresar con palabras. Era algo simple, y sin embargo, se sentía monumental, como un puente entre lo que éramos y lo que podríamos llegar a ser. El beso se hizo más profundo, lento y dulce, como si ambos estuviéramos saboreando cada segundo, dejándonos llevar por la tranquila intensidad de todo. No había prisa, ni urgencia, solo el suave ritmo de dos personas que descubren algo poderoso y real juntas. En ese momento parecía que no existía nada más. Todos los muros cayeron y nos perdimos en la presencia del otro. Y en esa cercanía silenciosa y omnicomprensiva, sentí una abrumadora sensación de paz, como si todo finalmente hubiera encajado. Cuando finalmente nos retiramos, me miró con una sonrisa suave, su mirada cálida y llena de algo que no podía nombrar. No me esperaba esto, admitió, su voz apenas era un susurro. Pero creo que me gusta. Me reí suavemente, una calidez que se extendió a través de mí como no había sentido en mucho tiempo. Sí, yo también, respondí, sintiéndome un poco sin aliento, un poco inseguro, pero más vivo de lo que nunca me había sentido antes. El resto del día transcurrió en una especie de neblina de ensueño, cada momento lleno de miradas tranquilas y toques suaves que hablaban más fuerte de lo que las palabras podrían hacerlo. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible, una que siempre había estado ahí, pero que teníamos demasiado miedo de reconocer. Y ahora que habíamos dado ese paso, no había vuelta atrás. Durante los días siguientes, nos encontramos gravitando el uno hacia el otro cada vez más. Ahora había una tranquilidad natural entre nosotros, una especie de entendimiento tácito de que estábamos juntos en esto, fuera lo que fuera que esto
resultara ser. Pasábamos horas hablando, compartiendo historias y secretos que nunca le habíamos contado a nadie más, construyendo un vínculo que se sentía inquebrantable. Y de vez en cuando el momento se sentía adecuado, compartíamos un beso tranquilo y suave, un recordatorio de la conexión que habíamos encontrado y los sentimientos que todavía estábamos descubriendo. Era como una promesa silenciosa, una forma de decir «estoy aquí», sin necesidad de decir una palabra. Pero incluso a medida que nos acercábamos, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había desafíos por delante. Estábamos entrando en un territorio desconocido, derribando muros que habíamos construido durante años, y sabía que este viaje no estaría exento de dificultades. Todavía había tantas preguntas, tantas incógnitas, y una parte de mí estaba aterrorizada por lo que podría deparar el futuro. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en la sala de estar, expresé algunos de esos temores. ¿Y si esto no dura?, pregunté en voz baja, con la mirada fija en el suelo. ¿Qué pasaría si... ¿Y si terminamos perdiéndonos el uno al otro? Se acercó y tomó mi mano entre las suyas, apretándola cálida y tranquilizadoramente. No sé lo que me depara el futuro, admitió con voz suave pero firme. Pero sé que quiero averiguarlo, y mientras seamos honestos los unos con los otros, mientras estemos dispuestos a enfrentar lo que se nos presente, creo que estaremos bien. Sus palabras fueron como un bálsamo para mis miedos, un recordatorio de que no estábamos solos en esto, que estábamos juntos en esto. Y en ese momento me di cuenta de que, independientemente de los desafíos que se presentaran por delante, estaba dispuesta a enfrentarlos, siempre y cuando él estuviera a mi lado. Los días continuaron, cada uno lleno de momentos que se sentían pequeños pero monumentales, como piezas de un rompecabezas que caían lentamente en su lugar. Nos reíamos juntos, compartíamos conversaciones tranquilas bajo las estrellas y encontrábamos consuelo en la presencia del otro, construyendo algo que se sintiera real y duradero. Y a pesar de todo, había un entendimiento silencioso y tácito entre nosotros, una sensación de que habíamos encontrado algo raro y hermoso, algo a lo que valía la pena aferrarse. Era una conexión que iba más allá de las palabras, un vínculo que se sentía irrompible, sin importar lo que la vida pudiera depararnos. Al mirar hacia atrás en esos días, me di cuenta de que fueron algunos de los momentos más felices de mi vida. Un momento en el que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y a medida que continuábamos nuestro viaje juntos, sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos, uno al lado del otro. Los días que siguieron estuvieron llenos de una felicidad silenciosa que se sentía como si solo fuera nuestra. John y yo habíamos cruzado una línea invisible y ahora todo parecía tener una nueva profundidad. Incluso los momentos más simples, como sentarse en el porche en silencio o cruzarse en el pasillo, se sentían ricos en un significado tácito. Era como si hubiéramos encontrado un lenguaje oculto, uno que solo se habla a través de miradas compartidas y toques breves y tranquilos. Hubo una noche, unas semanas más tarde, en la que nos encontramos de nuevo en la sala de estar. La lluvia afuera era constante, proyectando suaves patrones a través de la ventana. John estaba tendido en el sofá, con un libro abierto apoyado en su pecho, mientras yo me sentaba a su lado, perdida en mis pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentimos la necesidad de hablar. Con solo estar cerca el uno del otro era suficiente. Me miró con una pequeña sonrisa en los ojos y sentí que ese mismo calor familiar subía a mi pecho. «¿Sabes?», murmuró, su voz apenas rompiendo el silencio. «Nunca pensé que encontraría algo así. Aquí no así». Había una vulnerabilidad en sus palabras, una especie de honestidad que hizo que mi corazón doliera de la mejor manera. Asentí con la cabeza, acercándome para apartar un mechón de pelo de su cara. «Yo tampoco», le susurré, sintiendo que el peso de todo lo que habíamos construido juntos se asentaba a nuestro alrededor como un escudo protector. Se sentía como si estuviéramos en nuestro propio mundo.
un lugar no tocado por el exterior, y no quería nada más que quedarme en ese momento para siempre. Mientras caía a cántaros, pensé en lo lejos que habíamos llegado, desde presentaciones incómodas hasta silencios compartidos llenos de comprensión. Habíamos encontrado una manera de ser nosotros mismos el uno con el otro, de bajar la guardia de una manera que ninguno de los dos había esperado. Y en el ritmo tranquilo de esas noches lluviosas, comencé a darme cuenta de cuánto significaba para mí. Una tarde, cuando la casa estaba inusualmente quieta, lo encontré en el patio trasero, con el rostro vuelto hacia el cielo como si estuviera perdido en sus pensamientos. Me uní a él, sintiendo el calor de su presencia a mi lado, y por un momento nos quedamos allí, respirando el suave aroma de la noche que se avecinaba. ¿Qué crees que pasará después?, preguntó en voz baja, sin mirarme, como si tuviera miedo de la respuesta. No supe qué decir. El futuro era incierto, lleno de preguntas y desafíos a los que aún no nos habíamos enfrentado. Pero al mirarlo, sentí que esta tranquila determinación se elevaba dentro de mí. Pasara lo que pasara, sabía que lo quería a mi lado. No lo sé, respondí con voz suave pero segura. Pero sé que, sea lo que sea, lo resolveremos juntos, un paso a la vez. Se volvió hacia mí, con una sonrisa en las comisuras de su boca, y sentí una oleada de calor cuando se acercó, su mano descansando suavemente sobre la mía. Fue un gesto simple, pero en ese momento se sintió como una promesa, un recordatorio de que estábamos juntos en esto, sin importar qué. Los días se convirtieron en semanas y el verano comenzó a desvanecerse, dando paso a la frescura fresca del otoño. La vida continuaba a nuestro alrededor con todas sus exigencias y responsabilidades habituales, pero a pesar de todo, nos aferramos el uno al otro, encontrando consuelo en los momentos tranquilos que compartíamos. Ahora había una tranquilidad entre nosotros, una sensación de que habíamos encontrado algo real y duradero. Una noche, mientras caminábamos por el parque, John se detuvo de repente y me acercó a mí. Sus ojos estaban llenos de esa calidez familiar, de esa intensidad tranquila que me había atraído por primera vez hacia él. Solo quería dar las gracias, murmuró, su voz apenas era más que un susurro. Por estar aquí, por todo. Sentí que una oleada de emoción se elevaba dentro de mí y alcé la mano, ahuecando su rostro entre mis manos. No hay ningún otro lugar en el que preferiría estar, respondí, sintiendo que el peso de las palabras se asentaba a nuestro alrededor. Y mientras estábamos allí, envueltos el uno en los brazos del otro, supe que habíamos encontrado algo raro y hermoso, algo que iba más allá de las palabras. Nuestra conexión había crecido más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, moldeada por la confianza, la vulnerabilidad y la tranquila comprensión de que estábamos juntos en esto, pasara lo que pasara. Nos habíamos enfrentado a nuestros propios miedos, empujado a través de incertidumbres y al final nos habíamos encontrado, contra viento y marea. A medida que pasaban los meses, nuestras vidas comenzaron a establecerse en una especie de ritmo tranquilo, uno que se sentía familiar y nuevo a la vez. Íbamos a reuniones familiares, compartíamos cenas tranquilas y encontrábamos consuelo en los momentos cotidianos que alguna vez habían parecido tan ordinarios. Y a pesar de todo, nuestro vínculo no hizo más que profundizarse, fortalecido por el viaje que habíamos hecho juntos. Pero incluso mientras construíamos nuestra vida juntos, sabía que esto era solo el comienzo. Todavía había desafíos que enfrentar, todavía sueños que perseguir, y sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos todos juntos, uno al lado del otro. Al mirar hacia adentro atrás en esos días, me doy cuenta de cuánto me formaron, cuánto me enseñaron sobre el amor, la confianza y el poder de la conexión. No siempre fue fácil y hubo momentos en los que ambos tropezamos, pero al final encontramos nuestro camino, guiados por la fuerza silenciosa de nuestro vínculo. E incluso ahora, a medida que la vida continúa desarrollándose a nuestro alrededor, llevo esos recuerdos conmigo,
un recordatorio del viaje que tomamos, los riesgos que enfrentamos y el amor que encontramos en el camino.